Mi matrimonio con Isabella fue como una película independiente que nadie vio jamás, tuvo un comienzo espectacular, un largo y silencioso desarrollo y un final que, bueno, nos mantiene separados desde hace 3 años. 3 años completos, más de 1000 días y noches, suficientes para que yo pasara de ser un heredero que no vivía a la sombra del legado familiar a convertirme en el señor Hayes, un hombre con peso propio en mi industria. Pensé que nuestra historia había terminado hacía mucho tiempo, hasta que una noche, bajo una lluvia torrencial, el timbre sonó con obstinada insistencia y abrí la puerta. La mujer que solía adornar las portadas de las revistas financieras con una expresión tan fría como el hielo estaba allí, empapada hasta los huesos, con el aspecto de un gato callejero abandonado por el mundo. Alzó la vista y esos mismos ojos fríos y almendrados que podían silenciar una sala de juntas entera ahora brillaban con lágrimas contenidas, su voz temblaba de una forma que ni ella misma parecía notar. Isen, dijo, ¿puedo entrar? Afuera la lluvia caía a raudales, empujada por un viento que azotaba la ciudad como una bestia salvaje, e Isabella se encontraba frente a ese fondo caótico luciendo increíblemente frágil, con un traje negro perfectamente entallado ahora adherido a su cuerpo por la lluvia, delineando cada una de sus impresionantes curvas, su largo cabello, normalmente recogido en un moño impecable, se había soltado y mechones húmedos se pegaban a sus pálidas mejillas, dándole un aire roto y vulnerable a sus rasgos perpetuamente contenidos. Me apoyé en el marco de la puerta sin moverme para dejarla pasar. Señorita Vance, dije, usando deliberadamente el trato formal reservado para actos públicos, con un tono distante, que la trae a mi humilde apartamento en medio de una tormenta como esta. Mi vivienda era un rascacielos común en Midtown, muy distinto del ático dúplex con vistas al río, registrado a su nombre, donde había vivido 3 años atrás. Los labios de Isabella se separaron como si fuera a hablar, pero terminó mordiéndose el labio inferior con fuerza. El agua de lluvia corría por su mandíbula y desaparecía en su cuello, y casi pude sentir ese frío impacto. Un rincón de mi corazón dio un latido involuntario y doloroso, pero lo reprimí. Hacía 3 años, en una noche lluviosa como esta, había sacado mi maleta de aquella jaula dorada. Ella no me pidió que me quedara. Simplemente permaneció frente a los enormes ventanales de suelo a techo, dándome la espalda fría e indiferente, una imagen que quedó grabada en mi mente como una cicatriz durante 3 años. Finalmente logró que su voz saliera un poco ronca, no tenía su llave y no había electricidad, estaba fuera de su casa, la excusa era tan torpe que daba risa, pues Isabella Vance, directora ejecutiva de la multimillonaria Vance Corporation, había desafiado un aguacero torrencial para llegar al apartamento de su marido, un hombre con el que no vivía desde hacía 3 años, todo por una llave perdida y un corte de luz. Resoplé, la corporación Vance tiene un ejército de asistentes y conductores, una llamada y tendría un cerrajero esperándola en la suite presidencial del Four Seasons. Mis palabras fueron como agujas y vi cómo sus hombros se estremecían. Ella me miró a los ojos y por primera vez vi algo en ellos que nunca había visto. Agravio, sí, dolor. La reina de hielo capaz de arrinconar a sus oponentes en la mesa de negociaciones y cuya palabra era ley en la sala de juntas ahora me miraba con una expresión casi suplicante. Isen, dijo, suavizando la voz y abandonando la formalidad, soy Cole, y esas 3 palabras destrozaron las defensas que había construido durante 3 años. Pasé una mano por el cabello con frustración y finalmente me hice a un lado para despejar el camino. Entra, dije, con un tono aún lejos de ser acogedor, pero los ojos de Isabella se iluminaron al instante y, como si hubiera recibido un indulto, se apresuró a entrar. Los clics de sus tacones sobre el suelo de madera sonaron como golpecitos húmedos y cerré la puerta, dejando afuera el viento y la lluvia. En la sala solo había una lámpara de pie encendida que proyectaba un cálido resplandor amarillo, haciendo que el pequeño espacio se sintiera acogedor. Isabella permaneció de pie, vacilante, en la entrada, mirando el pequeño charco que ya se formaba a sus pies. Lo siento, murmuró, estoy mojando tu piso. La ignoré y caminé directo a mi habitación, tomé una camiseta limpia y un par de pantalones deportivos míos y los dejé en el sofá junto con una toalla. El baño está ahí, ve a ducharte, no te resfríes y luego me culpes a mí. Después fui a la cocina, me serví un vaso de agua helada e intenté calmar la agitación en mi pecho mientras oía correr la ducha. Imágenes inesperadas inundaron mi mente,
un baño lleno de vapor, gotas de agua deslizándose por la elegante curva de su espalda. Bebí el agua de un trago y el frío apenas logró apagar el fuego que se había encendido en mi interior. Tranquilízate, Isen, me maldije, 3 años y, en cuanto aparece, te desmoronas. Unos 20 minutos después, la puerta del baño se abrió e Isabella apareció vistiendo mi camiseta negra, demasiado grande para ella, con el dobladillo a mitad del muslo, haciendo que sus piernas parecieran imposiblemente largas y tan pálidas que casi brillaban. No se había puesto los pantalones deportivos y su cabello mojado estaba envuelto sin apretar en la toalla, revelando un rostro limpio, despeinado y sin maquillaje, con labios algo pálidos que le daban una belleza pura y desgarradora que no había visto en años. Esa versión suya se fusionó con el recuerdo de la joven que solía usar pijamas de dibujos animados y acurrucarse en el sofá con un cojín. Parecía incómoda con la ropa masculina, tirando del dobladillo de la camiseta. Los pantalones me quedan grandes, explicó en voz baja, se me secó la garganta. Aparté la mirada y respondí que el secador estaba en el armario bajo el lavabo. Ella asintió y volvió al baño, y pronto el zumbido bajo del secador llenó el apartamento. Me senté en el sofá y encendí un cigarrillo, y a través del humo mi mente regresó 3 años atrás, cuando Isabella y yo éramos una alianza estratégica, un matrimonio de conveniencia. Ella había nacido con cuchara de plata y yo era solo el hijo de una casa caída, un compromiso concertado por nuestros abuelos. Con la familia Hayes convertida en una sombra del pasado mientras Dance Corporation estaba en su apogeo, todos decían que yo no era lo suficientemente bueno para ella, que era un cazafortunas tras la riqueza de los Vance. La noche de bodas, su abuelo, patriarca de la familia, me llamó a su estudio y me dijo que Isabella no era una mujer cualquiera, que era el futuro de la corporación y que, tal como estaba entonces, yo solo sería un peso para ella. Me dio 3 años para vivir separados, sin usar un solo centavo del dinero de Vance ni sus conexiones, prometiéndome que si en ese tiempo lograba construir algo propio y pararme a su lado como un igual, me la entregaría él mismo, y aunque no terminó la frase, la implicación fue clara. Acepté no por su aprobación, sino por mi orgullo, porque amaba a Isabella desde la primera vez que la vi y sabía que entonces yo era solo una enredadera aferrada a un gran árbol. No quería que nuestro amor quedara manchado por la desigualdad, así que me fui. En esos 3 años fundé mi propia empresa de videojuegos, Sparkfire Interactive, la levanté desde un pequeño taller con unas pocas personas y la convertí en una estrella emergente de la industria, trabajando día y noche hasta el límite, todo para poder volver algún día frente a ella como un igual. Siempre imaginé que regresaría en un día soleado, conduciendo un coche de lujo hacia la sede de Dance Corporation, vestido con mi mejor traje como un general victorioso, no en el rincón de mi propio apartamento en una miserable noche lluviosa. El sonido del secador se detuvo e Isabella salió con el cabello semiseco y esponjoso alrededor de los hombros, suavizando sus rasgos afilados, se acercó y se sentó frente a mí con las rodillas juntas, elegante incluso con una camiseta que no le quedaba. Isen, dijo con mirada intensa, necesitamos hablar. ¿Hablar de qué? Respondí apagando el cigarrillo con voz apagada, del próximo informe trimestral de Dance Corporation o de tu prometido, Preston Reed. Durante esos 3 años, aunque no habíamos tenido contacto, las noticias sobre ella siempre me llegaban a través de revistas financieras y columnas de chismes. Isabella Vance y Preston Reed, una combinación perfecta, la pareja poderosa de la élite, y cada artículo se sentía como una aguja clavándose en mi corazón. Su rostro palideció y sus manos se cerraron en puños sobre las rodillas. Mi relación con Preston es puramente comercial, explicó con urgencia, las noticias son solo chismes. Ah, sí, arqueé una ceja y forcé una sonrisa, qué lástima, ya me estaba preparando para recibir los papeles del divorcio y una invitación a la boda de la señorita Vance. Isabella se puso de pie de golpe, el pecho agitado por la emoción, y me preguntó si tenía que hablar así. Observé el enrojecimiento alrededor de sus ojos con una mezcla de satisfacción y dolor, admitiendo para mí mismo que lo hacía a propósito, que quería herirla como los rumores me habían herido durante 3 años y romper su máscara de perfecta compostura, cosa que había logrado. ¿Qué se supone que debo decir? Levanté las manos y me recosté en el sofá fingiendo indiferencia. Debería abrazarte y decirte, cariño, por fin has vuelto, te he echado mucho de menos, porque llevábamos 3 años separados.
Legalmente aún marido y mujer, pero en realidad menos que desconocidos. No, replicó ella, no somos desconocidos, y acortó la distancia entre nosotros en unos pocos pasos, quedándose a mi lado mientras la luz cálida de la lámpara creaba un halo dorado a su alrededor y yo percibía el aroma de su cabello, el mismo champú de verbena de limón que siempre usaba. En ese momento se sentía como el afrodisíaco más potente, volviendo mis sentidos en espiral. Si fuéramos desconocidos, no habría venido esta noche, dijo, cada palabra deliberada, su mirada tan terca como la de un toro. Isen, los 3 años ya casi se acaban. Mi corazón dio un vuelco. Así que lo recordó, así que ella, como yo, había estado contando los días. Esa comprensión me golpeó como una descarga eléctrica. Miré su rostro tan cerca del mío, sus pestañas temblorosas, los labios que apretó, juntos, nerviosos. Había besado esos labios incontables veces, suaves y dulces. Una aria loca me asaltó la mente, quería besarla. Justo cuando estaba a punto de perder el control, Isabella se inclinó, su rostro llenó mi visión, su cálido aliento rozó mi mejilla, con el aroma del vapor y su fragancia única. Mi cuerpo se puso rígido. Isen. Su voz era tan baja como un sueño. Estos 3 años, ¿alguna vez pensaste en mí? Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo no iba a hacerlo? Cada noche trabajaba hasta tarde, cada mañana me despertaba de una pesadilla, cada vez que veía a una pareja besándose en la calle pensaba en ella. La extrañaba tanto que sentía que me estaba volviendo loco, pero no podía decirlo, mi orgullo, mi amor propio, no me permitían mostrar esa debilidad delante de ella. Giré la cabeza, evitando su mirada ardiente. Mi voz era ronca. Es tarde, señorita Vance, deberías descansar un poco. La habitación de invitados está allá, las sábanas están limpias. Sentí que se ponía rígida, el aire pareció congelarse. Pasó una eternidad y pensé que se daría la vuelta y se iría, pero en cambio oí un suave suspiro. De acuerdo. Se enderezó, no volvió a mirarme y caminó directamente a la habitación que le había señalado. En el momento en que la puerta se cerró, por fin me permití respirar, me dejé caer en el sofá y me cubrí los ojos con la mano, la palma abrasadora. No dormí esa noche, el sofá era incómodo, pero no me atreví a volver a mi habitación. Tenía miedo de perder el control y hacer algo de lo que me arrepintiera. Mi esposa dormía en la habitación de al lado, saberlo era dulce y a la vez tortuoso. Podía oír el leve sonido de su movimiento en la cama e imaginarla allí tumbada con mi camiseta puesta, oliendo a mí, la idea fue suficiente para volverme loco. No sé cuándo se durmió por fin ni cuándo me quedé dormido en un sueño intranquilo. Cuando volví a abrir los ojos era de mañana, la luz del sol se filtraba por un hueco en las cortinas, pintando franjas de luz en el suelo. El aire se llenó del tenue y sabroso aroma a comida. Me levanté de golpe mirando hacia la cocina. Isabella estaba de pie junto a la estufa con mi ridículo delantal rosa de osito de peluche, al oírme moverte se giró y me ofreció una pequeña sonrisa. ¿Estás despierto? Preparé avena y huevos revueltos. A la luz de la mañana su sonrisa era tan limpia y cálida como hacía 3 años, cuando nos casamos. En aquel entonces aún no había tomado las riendas de Dance Corporation y habíamos tenido un breve periodo viviendo como una pareja normal, ella cocinaba para mí y yo le masajeaba los hombros cuando estaba cansada. Pasábamos los fines de semana acurrucados en el sofá viendo películas antiguas, discutiendo por nimiedades y luego reconciliándonos con un beso. Esos recuerdos eran lo único que me había ayudado a superar los últimos 3 años. ¿Cómo lo hiciste? Comencé con la voz seca. ¿Cómo supiste que tenía comida en el refrigerador? Lo supuse, dijo, deslizando una tortilla cocinada en un plato y llevándola a la pequeña mesa del comedor. Sé que siempre has tenido la costumbre de desayunar de verdad. Mi corazón dio otro vuelco, recordó mis hábitos. Caminé en silencio hacia la mesa y me senté mirando el desayuno que tenía delante, era sencillo, pero me ardía la vista. Isabella se sentó frente a mí, empujando un pequeño plato de salsa hacia mí. Pruébalo, no sé si todavía te gusta. Tomé el tenedor y le di un mordisco, los huevos estaban esponjosos, a la temperatura perfecta, me sabían familiares.
Eres una mujer con muchos talentos, señorita Vance, dije reprimiendo la emoción que me subía al pecho. No solo puedes dirigir una empresa con miles de empleados, sino que también sabes cocinar. Preston Reed es un hombre afortunado. La mano que sostenía el tenedor se congeló, levantó la vista, sus ojos reflejaban una emoción compleja que no pude descifrar. Isen, dijo, ¿tienes que ser así? Ahí estaba otra vez. Dejé el tenedor, me recosté en la silla y la miré a los ojos. Isabella, ¿qué quieres de verdad? Finalmente hice la pregunta que me había estado dando vueltas toda la noche. En realidad no viniste aquí porque perdiste la llave y se fue la luz, ¿verdad? Dime, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo, repitió en voz baja, y luego soltó una risa autocrítica. Mi objetivo era venir a buscarte. ¿Buscarme para qué? ¿Para reírte de cómo me ha ido estos últimos 3 años o para decirme que estás a punto de comprometerte con Preston Reed, así que tu exmarido debería captar la indirecta y firmar el divorcio? No. Su voz se elevó de repente, sus ojos se enrojecieron de nuevo. No me voy a comprometer con Preston. Vine a buscarte porque te extrañaba. Prácticamente gritó la última frase y después se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que había dicho. Todo el apartamento se sumió en un silencio sepulcral. Miré sus ojos enrojecidos y su cuerpo temblando de emoción, sentí como si una mano invisible me apretara el corazón con un dolor tan agudo que apenas podía respirar. Te extrañé. Esas 3 palabras fueron la llave que abrió la puerta de mi corazón, una puerta que había sellado hacía mucho tiempo. En ese instante todas mis pretensiones y defensas se derrumbaron. Tras su declaración se estableció un delicado punto muerto entre nosotros, parecía mortificada por su propio arrebato, manteniendo la cabeza gacha y desayunando en silencio. En cuanto a mí, estaba tan desconcertado por su confesión que apenas podía saborear la comida. El desayuno terminó en un extraño silencio, Isabella recogió los platos sin que se lo pidiera. Al verla ajetrearse por la cocina con ese delantal rosa sentí una vertiginosa sensación de déjà vu. Debería irme, dijo después de lavar los platos, se quitó el delantal, recuperando la compostura, aunque su pelo ligeramente despeinado y mi camiseta pegada a su cuerpo eran prueba de que la noche anterior no había sido un sueño. Tu ropa aún no está seca. Señalé el traje negro colgado en el tendedero de mi pequeño balcón. Está bien, le diré a mi asistente que me traiga un cambio. No la presioné para que se quedara, no sabía cómo. El problema entre nosotras era más grande que un conjunto de ropa mojada. La asistente de Isabella fue eficiente, menos de media hora después una joven elegante apareció en mi puerta con una bolsa de compras de diseñador, se quedó paralizada por un segundo al verme, pero se recuperó rápidamente con una sonrisa profesional. Señor, hola. Sí, yo. Vengo a dejarle algo a la señorita Vance. Me hice a un lado para dejarla entrar, obviamente sabía quién era yo, pero su expresión era cuidadosamente neutral, aunque sus ojos brillaron con curiosidad cuando Isabella salió de la habitación de invitados, especialmente al ver la camiseta de hombre extra grande que llevaba puesta. Una vez cambiada, Isabella se transformó de nuevo en la formidable directora ejecutiva de Dance Corporation, llevaba un impecable traje de pantalón blanco, el pelo recogido en un moño perfecto y un toque de maquillaje que acentuaba sus rasgos. Su mirada volvió a ser fría y distante, la mujer vulnerable de la noche anterior y la gentil de la mañana bien podrían haber sido producto de mi imaginación. Voy a la oficina, me dijo con tono serio. De acuerdo, respondí. Caminó hacia la puerta, se puso los tacones y se detuvo con la mano en el pomo, pero no se giró. Isen, dijo, lo que dije ayer lo decía en serio. Luego abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí un buen rato, el aire aún parecía contener el tenue aroma de su perfume mezclado con el aroma limpio de mi champú, una combinación que me dejó completamente inquieto. Los días siguientes Isabella no reapareció y mi vida volvió a la normalidad, oficina, casa y trabajo interminable preparando el lanzamiento de nuestro nuevo juego, pero sabía que algo fundamental había cambiado. Mi enfoque estaba perdido, me encontraba distraído en las reuniones, mirando mi teléfono, esperando que apareciera su nombre, e incluso me sorprendí abriendo compulsivamente mi aplicación de noticias financieras y buscándola.
Vance Corporation, objetivo hostil, la directora ejecutiva de adquisiciones, Isabella Vance, contraataca. Un titular impactante me golpeó, se me encogió el corazón y hice clic de inmediato. El artículo informaba que una enorme firma de inversión extranjera, Obsidian Capital, había estado comprando agresivamente acciones de Vance Corporation en el mercado abierto. Sus intenciones no estaban claras, pero sus métodos eran hostiles. El precio de las acciones de Vance Corp estaba en crisis y el pánico se extendía dentro de la compañía. El artículo iba acompañado de una foto de Isabella saliendo de la Torre Vance. En la imagen su rostro estaba inflexible y su paso era potente mientras era acosada por una multitud de periodistas, manteniendo un aura de autoridad inquebrantable, aunque podía ver la inmensa presión bajo la que estaba en la tensión de su mandíbula y el agotamiento en sus ojos. Obsidian Capital, el nombre me sonaba. Inmediatamente llamé a mi socio y mejor amigo, Leo Martínez. Leo era mi informante, sabía todo lo que ocurría en el mundo de las altas finanzas. Isen, ¿qué pasa? Llegó la voz perezosa de Leo a través del teléfono. Necesito que me investigues una empresa, Obsidian Capital, dije yendo directo al grano. Obsidian, métete con ellos. El tono de Leo se puso serio al instante. Estos tipos son pesos pesados, tío, muy turbios, muy agresivos. Últimamente han estado armando revuelo, apuntando a grandes empresas con propiedad dispersa. No me digas que van tras tu pequeña startup de videojuegos. No a mí, respondí. La corporación Vance. Hubo una pausa al otro lado. La empresa de Isabella. Sí, lo sé. Leo maldijo por lo bajo. He oído hablar de ella. Es algo serio. Se rumorea que la familia Reed tiene algo que ver. Los Reed. Preston Reed. Fruncí el ceño. 10-1, Preston lleva años persiguiendo a Isabella y ella siempre le ha dado la espalda. Ahora la salud de su abuelo está fallando. Algunos de la vieja guardia de la Junta de Vance se están inquietando. Él se está aprovechando del caos, intentando jugar al caballero blanco para obligarla a actuar. Bastardo. Apreté la boca al decirlo. Son los mercados de capitales, tío. Así es el juego, dijo Leo. ¿Pero por qué preguntas? Pensé que tú e Isabella eran. Tengo mis razones, lo interrumpí. Concédeme una reunión con el director de Obsidian Capital. Diles que Ethan Hayes, de Sparkfire Interactive, quiere hablar de negocios. ¿Qué planeas? Preguntó Leo, ya que algo andaba mal. Isen, no hagas ninguna locura. Estos tipos son tiburones. Te comerán vivo. Tu empresa no es lo suficientemente grande como para jugar en su tanque. Sé lo que hago. Colgué, con la mirada fría. Preston Reed quiere ser el héroe. Ya veremos. A la tarde siguiente, entré en el vestíbulo de la Torre Vance. Era la primera vez que pisaba ese edificio en 3 años. La recepcionista me detuvo cortésmente. Señor, ¿tiene cita? Estoy aquí para ver a Isabella Vance. ¿Y usted? Dígale que Ethan Hayes está aquí. La recepcionista hizo una pausa, probablemente intentando recordar el nombre. Después de todo, 3 años fueron suficientes para que la mayoría olvidara que la directora ejecutiva de Vance Corporation era una mujer casada. Llamó a la oficina ejecutiva, murmuró algunas palabras y me miró con una expresión completamente diferente, de sorpresa y curiosidad. El señor Hayes Vance lo recibirá ahora. Me acompañaron directamente a la suite ejecutiva del último piso. La asistente de Isabella, la misma joven que había venido a mi apartamento, se puso de pie respetuosamente cuando me acerqué. El señor Hayes dijo. Me abrió las pesadas puertas de la oficina. Señora Vance, el señor Hayes está aquí. Entré. La oficina era enorme, ocupaba casi la mitad del piso. Una pared era completamente de cristal y ofrecía una vista panorámica de la bulliciosa ciudad. Isabella estaba sentada en su gran escritorio, cabizbaja, leyendo un documento. Vestía un elegante traje azul marino y mostraba una concentración absoluta. Al oír mi nombre, levantó la vista lentamente. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por su habitual compostura.
¿qué haces aquí?, preguntó en un tono ilegible. Solo vine a recorrer el imperio de Vance, dije, mirando a mi alrededor con un toque de sarcasmo. Impresionante. Dejó el bolígrafo, se recostó en la silla y cruzó los brazos, su clásica postura de negociación. Ethan, no tengo tiempo para juegos. Si estás aquí para regodearte, ya me has visto. Puedes irte. Su voz estaba cargada de cansancio. Caminé hacia su escritorio, puse las manos sobre él y me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. No estoy aquí para presumir, dije. Estoy aquí para ayudarte a resolver tu problema. Arqueó una ceja, con un destello de diversión en sus ojos. Ayúdame, Ethan. Sé que a tu empresa le ha ido bien estos últimos años, pero contra Obsidian Capital eres un bote de remos contra un acorazado. Ya veremos. Saqué un documento del bolsillo de mi chaqueta y lo tiré sobre su escritorio. Lee esto. Isabella lo cogió con expresión de desconcierto. Lo abrió y, tras leer la primera línea, su rostro cambió por completo. Tú. Levantó la cabeza de golpe, mirándome con asombro. ¿De dónde sacaste esto? Era un acuerdo de transferencia de acciones. El vendedor era Obsidian Capital. El comprador, escrito en negrita, era mi nombre, Ethan Hesse. El documento establecía claramente que Obsidian Capital me transfería la totalidad de sus acciones de Dance Corporation, un total del 8%. Combinado con el 5% que su abuelo me había regalado en su boda, ahora controlaba el 13% de Dance Corporation. Esa participación me convertía en el mayor accionista individual fuera de la propia familia Vance. Esto es imposible, murmuró Isabella. ¿Por qué Obsidian te vendería sus acciones? Les hice un trato, dije con indiferencia. Les cambié los derechos exclusivos de distribución internacional por 5 años de nuestro próximo juego de gran éxito. Isabella se quedó sin palabras. Ella sabía mejor que nadie el potencial de Edge of Ether, el juego que Sparkfire Interactive había estado desarrollando. Era mi proyecto más apasionado, la culminación de 3 años de sangre, sudor y lágrimas, y se proyectaba como el próximo éxito que definiría la industria. Sus derechos internacionales valían una fortuna, y yo acababa de canjearlos por una participación en su empresa. Tú estás loco. Me miró con los ojos llenos de emociones complejas. No vale la pena. Yo decido que vale la pena, dije, sosteniendo su mirada. Isabella, te dije que no estaba aquí para regodearme. Tu hombre no ha caído tan bajo como para quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien más maltrata a su mujer. Tu hombre. Esas 2 palabras la impactaron como una bomba. Sus ojos se endurecieron al instante y el muro de hielo que había mantenido durante tanto tiempo se rompió en 1000 pedazos. Se levantó de golpe de la silla, rodeó el escritorio y corrió hacia mí. Entonces, para mi total asombro, se puso de puntillas, me rodeó el cuello con los brazos y me besó. Fue un beso desesperado y frenético, una liberación de toda la presión y el miedo que había estado conteniendo. No fue tentativo ni suave, fue agresivo y posesivo. Retrocedí tambaleándome por la fuerza, mi espalda golpeó el borde frío de su escritorio. Podía sentir su cuerpo temblar y saborear la sal de sus lágrimas en sus labios. Mi corazón se derritió. No dudé más. Acuné su nuca, profundizando el beso y pasando de pasivo a activo. La oficina quedó en silencio, salvo por nuestras respiraciones entrecortadas y el sonido de nuestros labios al unirse. La levanté y la senté en el amplio escritorio. Los papeles se esparcieron por el suelo con un suave crujido, pero a ninguno de los dos nos importó. En ese momento no existía nada más en el mundo que nosotros dos. El beso se prolongó durante mucho, mucho tiempo. Finalmente nos separamos, jadeando en busca de aire. Las mejillas de Isabella estaban sonrojadas, sus ojos, normalmente fríos, ahora brillaban y se suavizaban. Sus labios estaban hinchados por mi beso, luciendo imposiblemente exuberantes. Jadeaba suavemente, mirándome con una mezcla de adoración, gratitud y un toque de timidez infantil que nunca antes había visto. Ethan extendió la mano y me acarició suavemente la mejilla. Idiota. Tomé su mano y la llevé a mis labios, besando su palma.
¿Sabes quién es tu hombre ahora?, pregunté con voz ronca. Ella sintió con énfasis y luego hundió la cara en el hueco de mi cuello. Su voz se apagó. Siempre has sido tú. Sentía el corazón tan lleno que podría estallar. La abracé fuerte, sintiendo la suavidad de su cuerpo y el ritmo de su respiración. Todo el dolor y la soledad de los últimos 3 años valieron la pena en ese instante. Afuera, el cielo comenzó a oscurecerse y los últimos rayos del sol poniente se filtraban oblicuamente por la ventana, bañándonos con una luz cálida y suave. ¿Tienes hambre?, pregunté, mirándola. Se acurrucó contra mí como un gato perezoso. Hambrienta. ¿Qué quieres comer? Te deseo a ti. Para después prepararme tu sencilla pasta con tomate. Sonreí. Hecho. La ayudé a levantarse del escritorio. Le temblaban las piernas y tuvo que apoyarse en mí. Verla tan dócil y débil en mis brazos me llenó de una poderosa sensación de satisfacción. La intocable reina de hielo de Dance Corporation solo dejaba ver esta faceta de sí misma para mí. ¿Hay algún sitio para dormir aquí?, pregunté con el corazón encogido al notar las ojeras bajo sus ojos. Sabía que no había estado descansando bien por la crisis de la empresa. Isabella se sonrojó y señaló una puerta discreta en un rincón de la oficina. Hay un salón ahí dentro. La levanté en brazos. Soltó un pequeño jadeo e instintivamente me rodeó el cuello con los brazos. ¿Qué haces llevándome a la cama? La llevé hacia la puerta. ¿Vas a dormir un poco? Te prepararé la cena. Pero aquí no hay comida. Le diré a Leo que traiga algo. Abrí la puerta del salón. Dentro había un pequeño y acogedor dormitorio con cama y baño privado. La recosté suavemente en la cama y le quité los tacones. Duerme, le dije, inclinándome para besarle la frente. Me agarró la mano, sin querer soltarme. Quédate conmigo. Me miró con una profunda dependencia y una súplica silenciosa. Mi determinación se desmoronó. De acuerdo. Me quité la chaqueta y me acosté a su lado. Inmediatamente me abrazó como un pulpo, apoyando la cabeza en mi brazo y acurrucándose a mi lado. Isen, susurró con los ojos cerrados. No me dejes otra vez. No me voy a ninguna parte. La rodeé con el brazo, abrazándola más fuerte. Nunca más. Soltó un suspiro de satisfacción, encontró una postura cómoda entre mis brazos y se durmió profundamente. Escuchando el sonido de su respiración regular e inhalando su aroma familiar, me sentí completamente despierto. Miré su rostro dormido con el corazón rebosante de alegría por tenerla de vuelta. Isabella, mi Isabella, esta vez no la soltaría. Isabella durmió profundamente. Cuando despertó, la ciudad ya brillaba con luces. Solo una tenue lámpara de noche estaba encendida en el salón. Lo primero que vio al abrir los ojos fui yo, observándola con una sonrisa. ¿Estás despierta? ¿Dormiste bien?, pregunté en voz baja. Parpadeó, todavía un poco aturdida, como si no estuviera muy segura de dónde estaba. Un momento después lo comprendió y un ligero rubor le asomó a las mejillas. ¿Qué hora es?, preguntó, incorporándose y frotándose los ojos. Casi las 8. Le acomodé un mechón de pelo detrás de la oreja. La cena está lista. La mantengo calentita para ti. ¿Cómo lo hiciste?, hizo una pausa. ¿Cómo volviste a entrar? La seguridad de la Torre Vance era notoriamente estricta. Después de las 8 de la noche, nadie sin autorización de acceso de alto nivel podía entrar. Sonreí y saqué una tarjeta de acceso del bolsillo, balanceándola frente a ella. Tu asistente es muy eficiente. Después de llevarte a la sala, le pedí que me consiguiera una tarjeta de acceso de alto nivel. La joven tan competente no hizo ni una sola pregunta y lo resolvió todo en media hora, incluso subió la compra que Leo había traído. Isabella miró la tarjeta con expresión complicada. ¿Planeas mudarte? ¿Qué? No eres bienvenida. Arqueé una ceja. Sollozó y apartó la mirada, pero las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa, no pudo disimularlo. Ya veremos cómo te portas. Comimos en la zona de estar de la oficina principal.
Coloqué los tazones de pasta en la mesa de centro y el rico aroma a tomate y albahaca llenó la habitación al instante. Isabella. Sus ojos se iluminaron como los de una niña pequeña. Huele de maravilla. Tomó el tenedor, dio un gran bocado con entusiasmo y cerró los ojos con satisfacción. Este es el sabor. Verla comer con un placer tan desenfrenado me llenó de una profunda ternura. Esta era mi Isabella, no la fría y distante, sino una mujer capaz de encontrar la felicidad pura en un simple plato de pasta. Tranquilo. Nadie se lo va a robar, dije, cogiendo una servilleta para limpiarle una mancha de salsa de la comisura de la boca. Sonrió tímidamente y bajó el ritmo. Enseguida, su tazón quedó vacío, sin la última gota de salsa. Hace siglos que no estaba tan llena, dijo, reclinándose en el sofá y dándose palmaditas en el vientre plano con satisfacción. La miré tan relajada y desprevenida que me llenó el corazón. Me incliné y le di un beso en los labios. Si te gusta, cocinaré para ti todos los días a partir de ahora. Se sonrojó y apartó la mirada, incapaz de sostener la mía. Justo entonces, llamaron bruscamente a la puerta de la oficina. Ambos nos quedamos paralizados. ¿Quién estará aquí tan tarde? Pase, dijo Isabella, recomponiendo rápidamente sus rasgos bajo su máscara de profesionalidad. La puerta se abrió y entró un hombre apuesto con un traje a medida, sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas. Era Preston Reed. Claramente no esperaba que hubiera nadie más. Se detuvo en seco al verme, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. Cuando su mirada se posó en mi camisa ligeramente arrugada por la cocina y en los dos cuencos vacíos sobre la mesa de centro, su expresión se ensombreció. Isabella, ¿sigues aquí? Te traje tu plato favorito de Luc Bernardine, dijo Preston, extendiéndole el ramo, ignorando por completo mi presencia. Su tono era íntimo, su postura posesiva, como si fuera el dueño del lugar. Entrecerré los ojos, sintiendo una oleada de irritación. Isabella ni siquiera miró las flores. Su voz era fría. Es muy considerado de su parte, señor Reed, pero ya he cenado. Su mirada se dirigió inconscientemente hacia mí, con una explicación silenciosa. La mirada de Preston siguió la suya hacia mí, su hostilidad ahora era evidente. ¿Y quién es?, preguntó, aunque lo sabía perfectamente. Antes de que Isabella pudiera hablar, me puse de pie, me acerqué a ella, le pasé el brazo por encima del hombro con naturalidad y la abracé, atrayéndola hacia mí. Su cuerpo se tensó un instante, pero no se resistió. Sostuve la mirada de Preston y sonreí levemente. Olvidé presentarme. Me llamo Ethan Hesse. Soy el esposo de Isabella. Pronuncié la palabra, esposo, con especial énfasis. El rostro de Preston se puso pálido. Sabía de mi existencia, claro, pero durante los últimos 3 años, en su círculo yo era un chiste, el patético marido que vivía con ella y que había sido rechazado por la familia Vance. Probablemente nunca imaginó que aparecería aquí, en la oficina de Isabella, abrazándola. Señor Hayes. Preston forzó una sonrisa. Un placer. Aunque oí que tú e Isabella llevan años separados. Separados no significa divorciados, dije, con una sonrisa aún mayor. Ya sabes cómo son las parejas casadas, pequeñas peleas, pequeños desacuerdos. A veces, un poco de tiempo separados le añade un poco de sabor a la vida, ¿no crees? Mis palabras tenían una fuerte carga emocional, sobre todo la insinuación de una pelea de amantes. La expresión de Preston se volvió francamente desagradable. Miró nuestra ropa informal y cómoda, el conjunto que Leo había traído, y luego el persistente rubor en las mejillas de Isabella. Su mirada se volvió venenosa. Isabella. Se giró hacia ella con voz acusadora. ¿Es por eso que me has estado rechazando? Isabella frunció el ceño, su paciencia claramente se estaba agotando. Preston, mi vida personal no es asunto tuyo. Y, por favor, llámame señorita Vance, no somos tan cercanos. Su brusco despido fue la gota que colmó el vaso. El rostro de Preston se descompuso por completo. Bien. Apártate de mi camino, señorita Vance, espetó, con la voz destilando sarcasmo.
Iba a ayudarte por el bien de la amistad de nuestras familias, a sacarte de este lío. Ya que eres tan desagradecida, no me culpes por lo que pase después. Tiró el ramo de rosas al suelo, los pétalos se esparcieron por la madera pulida. El apetito de Obsidian es más grande de lo que puedes manejar por tu cuenta. Estás sola. Con una última mirada de odio en mi dirección, se giró y cerró la puerta de un portazo tras él. El silencio regresó a la oficina. Miré a la mujer en mis brazos, ella me miraba con los ojos brillantes. Impresionante, señor Hayes, bromeó. Por supuesto. Le apreté el hombro suavemente. Nadie se mete con mi mujer. Se rió, se puso de puntillas y me dio un beso rápido en la barbilla. Sin embargo dijo, con expresión seria, Preston no es de los que dejan pasar las cosas. Por lo que dijo, está claro que está detrás del ataque de Obsidian. Ahora que lo has enfadado, me temo que redoblará la apuesta. No te preocupes. La apreté más fuerte. Si el cielo se cae, estaré aquí para defenderte. ¿Y con qué lo defenderás? Me dio un codazo en el pecho. Ese 13% de participación tuyo. El 13% es más que suficiente para darme voz en la junta, dije con la mirada fija. Además, ¿quién dice que es todo lo que tengo? Isabella me miró fijamente. ¿Tienes otra jugada? Le di una sonrisa misteriosa. Tengo algunos trucos bajo la manga. Ahora mismo, solo necesitas descansar y recuperar fuerzas. Mañana nos espera una gran batalla. A la mañana siguiente, la corporación Vance convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. El tema, por supuesto, era la adquisición hostil de Obsidian Capital. Cuando Isabella y yo entramos juntas en la sala de conferencias, todos quedaron atónitos, especialmente los pocos miembros de la junta que habían estado esperando verla fracasar. Cuando Isabella anunció que me había convertido en el tercer mayor accionista de la compañía y que me uniría a la junta con efecto inmediato, la sala estalló en cólera. Esto es absurdo. Es un forastero. ¿Qué derecho tiene a estar en esta junta? El señor Peterson, uno de los directores de la vieja guardia de la compañía a quien le encantaba oponerse a Isabella, fue el primero en objetar. Señor Peterson, dije, sonriéndole con calma, mi participación del 13% es legalmente vinculante y está protegida por la ley. Mi derecho a estar aquí no está sujeto a debate. El rostro de Peterson se sonrojó, pero fue silenciado. La reunión comenzó con un ambiente cargado de tensión. Varios directores con estrechos vínculos con la familia Reed se turnaron atacando a Isabella, cuestionando su capacidad para manejar la crisis. Alguien incluso sugirió que, para la estabilidad de la empresa, deberían considerar aceptar un paquete de rescate de Industrias Reed. El supuesto rescate no era más que un caballo de Troya que permitiría a Preston Reed abrirse camino y usar el capital de su familia para luchar contra Obsidian, pero hacerlo sería como dejar que el lobo cuide a las ovejas. La corporación Vance probablemente dejaría de ser la corporación Vance. Isabella se sentó a la cabecera de la mesa, con el rostro helado, defendiéndose sola de los ataques y soportando toda la presión. Permanecí en silencio, observando cómo se desarrollaba el horrible espectáculo. Finalmente, Peterson volvió a hablar. Señora Vance, no intentamos forzarla, pero ahora mismo no tenemos más remedio que aceptar la ayuda de Reed. Obsidian Capital aumentó su participación en un 2% esta mañana y ahora posee el 10%. Si esto continúa, las consecuencias serán catastróficas. Sus palabras provocaron una oleada de pánico en la sala, incluso el rostro de Isabella se ensombreció aún más. Fue entonces cuando finalmente hablé. ¿Quién dice que no tenemos otra opción? Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. Me puse de pie lentamente, caminé hacia la pantalla del proyector e inserté una memoria USB en la computadora portátil. Damas y caballeros de la Junta, antes de discutir cómo luchar contra nuestro enemigo, quizá deberíamos ver algo interesante. Inicié la reproducción. La pantalla se iluminó con la imagen de una habitación de hotel. En la imagen, el señor Peterson conversaba animadamente con otro hombre, Jackson, director de operaciones asiáticas de Obsidian Capital. La grabación provenía claramente de una cámara oculta, pero el audio era nítido.
Señor Peterson, una vez hecho esto, la bonificación que nuestro jefe le prometió se pagará en su totalidad. Será el vicepresidente de Dance Corporation. Ja, ja. Excelente. Excelente. Esa niña debería haber sido expulsada hace mucho tiempo. He estado esperando este día durante mucho tiempo. El video fue corto, pero su contenido bastó para sumir a toda la sala de juntas en un silencio sepulcral. Todos miraron con incredulidad al señor Peterson, cuyo rostro se volvió ceniza. Tú. Peterson me señaló con un dedo tembloroso. Me estás calumniando. Esto es falso. Es difamación. Falso, me reí entre dientes. Señor Peterson, también tengo el registro completo de una transferencia bancaria. La semana pasada, una cuenta en el extranjero transfirió $50 millones a su cuenta bancaria suiza. Debo enviar las pruebas a la SEC para que determinen su autenticidad. A Peterson le fallaron las piernas y se desplomó en su asiento, con el rostro gris como la muerte. Recorrí la sala con la mirada, deteniéndome en el rostro de cada director. Mi voz era gélida. Tienen que limpiar su propia casa antes de poder luchar contra una amenaza externa. Todos en esta sala saben quiénes son. Permítanme dejar algo claro hoy, si alguien más se atreve a apuñalar a Isabella por la espalda, el destino del señor Peterson será el suyo. Hice una pausa, dejando que la amenaza calara. Ahora, hablemos de cómo vamos a tratar con Obsidian Capital. En ese momento, la sala de juntas quedó en completo silencio, la forma en que me miraban ahora estaba llena de una mezcla de miedo y asombro. Isabella, sin embargo, me observaba con los ojos brillantes, rebosantes de un orgullo y un amor imposibles de pasar por alto. Supe desde ese momento que nadie volvería a subestimarme. Ya no era el hombre que vivía a la sombra de la familia Vance, era Ethan Hess de Sparkfire Interactive, director de la corporación Vance y, lo más importante, el hombre de Isabella. El resultado de la reunión de la junta directiva era inevitable. Con el traidor al descubierto, los directores restantes guardaron absoluto silencio. Mi propuesta para que la corporación Vance financiara una recompra de acciones de Obsidian en el mercado abierto, liderada por mí, fue aprobada por unanimidad. Fue una apuesta arriesgada, combatir el fuego con fuego, el capital con capital. Después de la reunión, los directores salieron en fila con aspecto de haber visto un fantasma. Pronto solo quedamos Isabella y yo en la enorme sala de conferencias. Se acercó a mí y, sin decir palabra, me abrazó con fuerza. Sentí su cuerpo temblar levemente, no de miedo, sino de euforia. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó con el rostro hundido en mi pecho y la voz apagada. Es un secreto comercial, dije suavemente, acariciándole el pelo. Lo único que necesitas saber es que nadie se atreverá a intimidarte nunca más. Ella se acurrucó contra mí y luego miró hacia arriba, sus ojos brillaban con una luz asombrosa. Isen, hacía mucho calor ahí dentro. Me sorprendió su cumplido casi infantil y no pude evitar reírme. ¿Te estás dando cuenta ahora? Siempre lo he sabido. Se puso de puntillas, me dio un rápido beso en los labios y luego se apartó como un gato que hubiera robado con éxito una golosina, con las mejillas sonrojadas. Verla tan inusualmente tímida hizo que mi corazón se derritiera. Vamos, tomé su mano, te llevaré a algún lugar. ¿Dónde? A casa. Isabella se quedó congelada. Después de casarnos, vivimos en su ático dúplex. Hace 3 años, me mudé. Después, ella también se sumergió en el trabajo, alojándose la mayor parte del tiempo en la oficina o en hoteles. La casa había sido abandonada durante demasiado tiempo. ¿Por qué volvemos allí?, preguntó con un dejo de inquietud en la voz. Necesito recoger algo. La tiré conmigo sin darle lugar a que se negara. El coche aceleró por la ciudad y finalmente se detuvo frente al conocido edificio de apartamentos de lujo. Al regresar allí después de 3 años, mi corazón era un torbellino de emociones. Isabella usó su huella digital para abrir la puerta. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado. Paños blancos cubrían los muebles y el aire olía a desuso, pero estaba limpio, alguien claramente había estado cuidando el lugar.
¿Alguien lo ha estado limpiando todo este tiempo?, pregunté. Sí, respondió ella en voz baja, pensé que por si acaso alguna vez regresabas. Sentí como si me hubieran golpeado el corazón. Entré y quité el paño del sofá, dejando al descubierto la tela color crema que había debajo. Recordé haberlo elegido juntos. Ella había ganado un costoso juego de cuero italiano, pero yo había insistido en conseguir este. Le dije que me gustaba la idea de acurrucarme con ella en un sofá suave para ver películas. Ella simplemente sonrió y no dijo nada. Al día siguiente, ese sofá estaba en nuestra sala de estar. Miré a mi alrededor, donde quiera que miraba veía recuerdos compartidos, la nave espacial Lago Enterprise que construimos juntos, el tocadiscos antiguo que encontró en un mercado de antigüedades en el extranjero, incluso la suculenta marchita del balcón que una vez cuidé meticulosamente. Pensé que ya había seguido adelante, pero la verdad era que nunca me había ido. Isabella estaba detrás de mí, mirándome con expresión nerviosa. Me giré y caminé hacia ella. Bajo su tensa mirada pasé directamente a su lado y entré en nuestro dormitorio. El dormitorio era minimalista, decorado en tonos grises sofisticados, una enorme cama tamaño king dominaba el espacio. Fui a la mesita de noche y abrí el cajón inferior. En el interior, sobre el forro de terciopelo, había una pequeña caja. La saqué y la abrí. Dentro había un par de anillos de platino, sencillos y elegantes, nuestros anillos de boda. Yo había dejado el mío allí cuando me fui hace 3 años. Cogí el anillo de hombre y lo volví a colocar en mi dedo anular izquierdo, todavía encajaba perfectamente, como si nunca me lo hubieran quitado. Luego tomé el anillo de mujer, caminé hacia Isabella y me arrodillé. Isabella jadeó y se llevó la mano a la boca mientras me miraba con incredulidad. Isabella Vance, la miré con una expresión devota y llena de amor. Hace 3 años te dejé como un cobarde y me he arrepentido de eso todos los días desde entonces. Ahora estoy de vuelta, ya no necesito demostrarle nada a nadie, solo quiero decirte que te amo y que quiero empezar de nuevo contigo. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? Las lágrimas brotaron al instante de sus ojos y recorrieron su rostro. Lloraba como una niña, asintiendo vigorosamente entre sollozos. Sí, sí, quiero, dijo con voz ahogada, incapaz de hablar correctamente. Sonreí y deslicé con cuidado el anillo en su dedo, luego me levanté y la abracé con fuerza. No llores, susurré suavemente, secándole las lágrimas, estoy aquí ahora. Ella envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y enterró su rostro en mi pecho, llorando durante un largo rato, como si liberara todo el dolor y el anhelo de los últimos 3 años. No la apresuré. Simplemente la sostuve y le acaricié suavemente la espalda hasta que sus sollozos se volvieron más suaves. Lo siento, dijo con voz tenue, te mojé toda la camisa. Tonta, murmuré, besando su cabeza, es un honor. Ella esbozó una sonrisa llorosa y me miró con los ojos rojos e hinchados como un pequeño conejo. Isen sollozó, tengo hambre. El cambio abrupto de tema me hizo reír. Bueno, ¿qué quieres comer? Tu marido lo hará por ti. La palabra marido sonó completamente natural en mi lengua, el rostro de Isabella se tornó al instante de un tono carmesí. Bajó la mirada y su voz fue apenas un susurro, todo estaba bien. La casa no había sido habitada durante años, pero el refrigerador estaba completamente lleno de ingredientes frescos, estaba claro que el servicio de limpieza había sido muy minucioso. Cociné un festín con todos sus platos favoritos, costillas asadas, pollo asado crujiente y puré de papas con ajo. Nos sentamos a la mesa del comedor como cualquier pareja casada normal, no había ningún director ejecutivo de la corporación Vance ni ninguna estrella en ascenso de Sparkfire Interactive, solo estaban Isen e Isabella. Por nuestro nuevo comienzo, dije levantando mi copa de vino. Por nosotros, respondió, chocando su copa contra la mía, con los ojos brillando más que cualquier estrella en el cielo. Hablamos durante horas esa noche, hablamos de las dificultades para construir mi empresa y de sus batallas solitarias al frente de la suya. Era como si intentáramos compensar 3 años de conversaciones perdidas de una sola vez. Finalmente comprendí cuánto había luchado para soportar la presión de su familia y proteger nuestro matrimonio. Incluso tuvo una discusión acalorada con su abuelo, el hombre al que más respetaba en el mundo, y se encerró en su habitación durante 3 días, mientras yo, este idiota santurrón,
Había pensado que ella era indiferente a nuestra separación. Lo siento, dije, tomándole la mano, con el corazón lleno de culpa. No es tu culpa, me devolvió el apretón y negó con la cabeza. Yo era el que estaba equivocado, no sabía cómo expresarme y tenía miedo de que lo tomaras como caridad. Verla tan cuidadosa y vulnerable me dolió el corazón, la atraje a mis brazos y la abracé con fuerza. Nunca más, susurré, de ahora en adelante seré yo quien te proteja. Era tarde. Después de ducharse, Isabella salió del baño con una de mis camisas blancas. La camisa, demasiado grande, le quedaba suelta y el dobladillo apenas cubría lo esencial, dejando sus largas y esbeltas piernas al descubierto. Su cabello húmedo le caía sobre los hombros y gotas de agua se deslizaban por las puntas, trazando un camino sobre su delicada clavícula. Respiré hondo, ella pareció notar mi mirada y un rubor le subió por las mejillas, quedándose paralizada. No tengo pijama, dijo en voz baja. Caminé hacia ella con los ojos oscurecidos por el deseo. Esto es perfecto. Me acerqué y quité suavemente una gota de agua de su clavícula con el pulgar, mi tacto la hizo estremecerse. Levantó la vista y encontró mi mirada, la habitación estaba iluminada solo por un tenue aplique de pared que proyectaba un brillo íntimo y sensual. Pude ver el deseo reflejado en sus ojos y mi autocontrol se hizo añicos. Bajé la cabeza y capturé sus labios. Este beso era diferente al de su oficina, no había desesperación ni frenesí, solo una pasión infinita y tierna. La besé lenta y suavemente, recorriendo la forma de su boca y saboreando su dulzura. Ella respondió con timidez, rodeándome el cuello con los brazos. La levanté y la llevé a la cama donde habíamos dormido juntos tantas veces, la acosté con cuidado y me incliné sobre ella. Isabella, susurré con la voz cargada de emoción, te amo. Me miró con los ojos llenos de una mezcla embriagadora de amor y timidez. No habló, en cambio extendió la mano y desabrochó lentamente el primer botón de mi camisa, una invitación silenciosa. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando la habitación con un resplandor suave y etéreo. La noche fue larga y corta a la vez, y usamos el lenguaje más primitivo e íntimo para confirmarnos nuestra existencia el uno para el otro y salvar la brecha de 3 años que nos había separado. Finalmente comprendí que aquel lugar no era una jaula dorada, era el reino de Isabella y mi hogar. Al día siguiente el sol me despertó, abrí los ojos y vi el cuerpo cálido y suave entre mis brazos. Isabella seguía dormida, acurrucada contra mí como un gato satisfecho, sus mejillas aún estaban ligeramente sonrojadas y sus largas pestañas proyectaban suaves sombras a la luz de la mañana. Se veía tan tranquila y hermosa que no pude resistirme a inclinarme y besarle la frente. Se movió, murmuró suavemente y se acurrucó más en mi abrazo, apretándome los brazos. Al verla tan confiada y dependiente, mi corazón se derritió. Esa era la mañana con la que había soñado durante 3 años y, con ella a mi lado, incluso la luz del sol se sentía más suave. No quise despertarla. Con cuidado retiré el brazo de debajo de ella, me levanté y fui a la cocina. Media hora después volví al dormitorio con una bandeja de desayuno y la encontré despierta, estaba tumbada de lado, bien envuelta en el edredón, asomando solo la cabeza y observándome con ojos claros y atentos. Buenos días, sonreí dejando la bandeja en la mesita de noche, su servicio de habitación es personal. Se incorporó y el edredón se deslizó de sus hombros, revelando una impresionante extensión de piel. Las marcas que le había dejado la noche anterior estaban dispersas como pequeñas estrellas, un impactante testimonio de nuestra pasión. Su rostro se puso rojo al instante, rebuscó el edredón y lo subió para cubrirse de nuevo. Tú, pervertido, me reprendió, aunque su mirada no tenía nada de enfadada. Era más bien un puchero. Me incliné y le pellizqué la nariz. Solo para ti. Coloqué la bandeja del desayuno en la cama, preparando el café, los croissants y la ensalada de frutas. Su desayuno está servido, mi reina. Miró el abundante banquete y luego me miró a mí, con los ojos entrecerrados por una sonrisa que no pudo contener. Gracias, chef. Hayes tomó un croissant, le dio un mordisco y cerró los ojos con una expresión de satisfacción. Sol, comida y la mujer que amaba. Así, pensé, se sentía la verdadera felicidad. Después del desayuno, nos quedamos un rato en la cama antes de que me levantara a regañadientes para prepararme para ir a trabajar.
No vayas a la oficina hoy, le dije, arropándola con el edredón. Quédate en casa y descansa. Yo me encargaré de todo en la empresa. Estaba agotada de la noche anterior y no quería que se preocupara. Pero, empezó a decir con aire inseguro. Sin peros, la interrumpí con un tono firme pero amable. Confía en tu marido. Me miró a los ojos con determinación, dudó un momento y finalmente asintió. De acuerdo. Ten cuidado. No te preocupes. Me puse la ropa, le di un beso largo y profundo y me fui. Al llegar a la Torre Vance, fui directo a la oficina del director general. La asistente de Isabella se levantó respetuosamente en cuanto me vio. Buenos días, señor Hayes. Buenos días, asentí. La señora Vance no se encuentra bien y está descansando en casa hoy. Todos los documentos que requieran su firma deben ser entregados a mí. Además, por favor, informen a toda la alta dirección que convoco una reunión en 10 minutos. Enseguida, señor. La asistente no dudó ni un segundo. 10 minutos después, todos los vicepresidentes y jefes de departamento de Dance Corporation estaban reunidos en la sala de conferencias principal. Eran los pilares de la empresa, veteranos experimentados y operadores astutos. Me miraban, sentado a la cabecera de la mesa, con expresiones diversas, pero nadie se atrevió a cuestionar mi autoridad como lo habían hecho el día anterior. Fui directo al grano. Damas y caballeros, a partir de hoy actuaré como director ejecutivo en lugar de la señora Vance. Mi primera orden del día es formar un grupo de trabajo especial, que lideraré personalmente, para lanzar una contraofensiva contra Obsidian Capital. Mis palabras causaron revuelo en la sala. El señor Hayes, uno de los vicepresidentes, se aventuró con cautela, con el debido respeto, a mencionar nuestro capital actual. No estoy seguro de que tengamos suficiente para competir directamente con Obsidian. No necesitan preocuparse por el dinero, dije con voz tranquila y firme mientras observaba sus rostros. Tengo un plan. Mi confianza era contagiosa y la mayoría pareció tranquilizarse. Después de la reunión, regresé a la oficina y me puse a trabajar de inmediato. Primero, usé Sparkfire Interactive como garantía para obtener un préstamo cuantioso del banco y pedí favores a amigos de confianza del mundo de las inversiones para reunir fondos. En segundo lugar, hice que Leo usara su red de información para investigar todo lo que pudiera sobre los movimientos de Obsidian Capital y Preston Reed. En tercer lugar, comencé a comprar discretamente las acciones de Dance Corporation que Obsidian estaba vendiendo al mercado para bajar el precio. Era una guerra sin balas en la que se invertían miles de millones de dólares cada segundo. Prácticamente vivía en la oficina, durmiendo solo 3 o 4 horas por noche. Isabella estaba preocupada por mí. Todos los días cocinaba y me llevaba la comida ella misma. Siempre era discreta, nunca interrumpía una reunión, simplemente dejaba el contenedor térmico con mi asistente y luego se sentaba tranquilamente en el sofá de la recepción esperándome. A veces, al salir de una reunión, la encontraba dormida, con el rostro exhausto. Me dolía el corazón con una mezcla de tristeza y calidez. Sabía que era su forma de apoyarme, de estar conmigo. Una noche, terminé una videoconferencia nocturna con un equipo internacional, eran más de las 11. Al salir de la sala de conferencias, vi su figura familiar acurrucada en el sofá, cubierta con mi chaqueta, profundamente dormida. Me acerqué en silencio y me senté a su lado. Debió de sentir mi presencia, porque se movió y abrió los ojos soñolientos. ¿Terminaste?, preguntó con la voz ronca por el sueño. Sí, la abracé y le di un beso en la frente. ¿Por qué sigues esperando aquí? Te dije que descansaras en casa. Quería estar contigo, murmuró, apoyando la cabeza en mi hombro. Estás trabajando demasiado. Sentí el corazón tan lleno que iba a estallar. Tontita, no estoy cansado. La abracé, inhalando el aroma limpio de su cabello, sintiendo cómo se desvanecía el cansancio del día. Oh, dijo, como si de repente recordara algo. Metió la mano en su bolso y me entregó una carpeta. Mira esto. La tomé, la abrí y me quedé paralizado. Era un acuerdo de transferencia de activos.
Isabella había transferido todos sus bienes personales, todo lo que no formaba parte de Dance Corporation, incluidos bienes raíces, acciones, bonos y su colección de arte, todo a mi nombre. El valor total era astronómico. ¿Qué es esto?, pregunté, mirándola con asombro. Es munición para ti, dijo con una mirada seria e inquebrantable. Sé que hipotecaste las acciones de tu empresa para recaudar fondos. Esto es todo lo que tengo. Puede que no sea suficiente, pero es suficiente. La interrumpí abrazándola con fuerza, mi voz se quebró por la emoción. Isabella, increíble e insensata. ¿Qué había hecho yo para merecer esta confianza absoluta? Estaba apostándolo todo por mí. Somos marido y mujer, ¿verdad?, me susurró al oído. Tu lucha es mi lucha. No pude contenerme más. Bajé la cabeza y la besé, un beso lleno de gratitud, devoción y un amor tan profundo que me consumió. Con la infusión del capital de Isabella, mi posición se fortaleció infinitamente. Al mismo tiempo, Leo llegó con buenas noticias. Había descubierto que Jackson, el ejecutivo de Obsidian que lideraba el ataque, tenía una debilidad fatal, había malversado una enorme suma de dinero de la empresa y lo había perdido todo jugando en Las Vegas. La oficina central de Obsidian aún no lo sabía, y Preston Reed estaba usando esta información para chantajearlo y obligarlo a atacar a Dance Corporation. Un contraataque masivo comenzó a formarse en mi mente. Tenía a Leo. Envié anónimamente la evidencia del desfalco de Jackson a la sede de Obsidian y a la SEC. Simultáneamente, filtré la noticia de que Sparkfire Interactive había desarrollado una nueva y revolucionaria tecnología de realidad virtual y buscaba un socio global. La noticia desató una tormenta en el mundo tecnológico y financiero. Todos sabían que quien consiguiera la asociación para esta tecnología sería dueño del futuro. La sede de Obsidian se enfureció al recibir la información sobre Jackson, lo despidieron de inmediato y enviaron a un nuevo ejecutivo para solucionar el problema. Este nuevo ejecutivo, al enterarse de la tecnología de Sparkfire, expresó de inmediato un gran interés en reunirse conmigo. Jugué mi mano y le ofrecí una asociación con una condición: Obsidian Capital debía desbancar a Reed Industries y aliarse con el Vance Corporation. Ante la promesa de enormes ganancias, la sede de Obsidian no dudó en abandonar a Preston Reed. Una magnífica obra teatral estaba a punto de desarrollarse. En la junta anual de accionistas de Reed Industries, Preston Reed estaba en la cima del mundo. Creía estar a punto de adquirir Vance Corporation y, finalmente, de conquistar a la mujer que había deseado durante años, incluso había planeado una cena de celebración. Sin embargo, justo cuando pintaba un glorioso panorama de un futuro tras la fusión, su aliado clave asestó un golpe fatal. El representante de Obsidian Capital se levantó y anunció que firmarían una alianza estratégica con el Vance Corporation. Además, se unirían a Vance y presentarían una demanda contra Reed Industries por prácticas comerciales maliciosas y anticompetitivas. Al mismo tiempo, Obsidian comenzó a vender agresivamente todas sus acciones de Reed Industries. El precio de las acciones de Reed se desplomó. Toda la sala estaba alborotada. El rostro de Preston Reed palideció, no podía entender cómo todo había salido tan mal. Fue entonces cuando aparecí en la entrada del salón con Isabella del brazo. Parecíamos un rey y una reina regresando de una campaña victoriosa. La guié a través de la multitud atónita, deteniéndome frente al conmocionado Preston Reed y sonreí. Señor Reed, dije. Se acabó el juego. Preston me miró fijamente, luego miró a la radiante Isabella a mi lado, con la mirada llena de incredulidad y veneno. Fuiste tú. Tú hiciste esto. Me encogí de hombros. Todo es justo en el amor y la guerra. Usaste el capital como arma para intentar quitarme a mi mujer, así que yo usé tu propia arma para destruir todo lo que tienes. Sin decir una palabra más, tomé la mano de Isabella y la guié fuera del salón, pasando ante las miradas atónitas de todos los presentes. A la brillante luz, relucían los anillos de boda a juego en nuestros dedos. El colapso de Reed Industries fue más rápido de lo que podría haber imaginado. Bajo el ataque combinado de Dance Corp y Obsidian, y con el escándalo de sus sucias tácticas al descubierto, las acciones de la compañía cayeron en picado, perdiendo casi la mitad de su valor en una semana.
Preston Reed estaba arruinado. La familia Reed, para salvarse, lo despojó de todos sus cargos y emitió una disculpa pública a Vance Corporation, además de pagar una indemnización cuantiosa. La tormenta que había sacudido el mundo empresarial de la ciudad finalmente pasó, y mi nombre, Ethan Hayes, ahora era legendario. Todos sabían que el hombre que una vez había sido descartado como el marido de broma de la corporación Vance se había convertido en un titán al que nadie se atrevía a enfrentarse. Era la espada más afilada de Isabella y su escudo más fuerte. Tras la calma, Isabella regresó a su puesto de directora ejecutiva, pero todos notaron que su reina de hielo había cambiado. Seguía siendo brillante, seguía siendo decidida, pero había una nueva dulzura en sus ojos. Sonreía más. Pero lo más impactante fue la aparición regular de cierto hombre en la oficina ejecutiva, Ethan Hayes. Llegaba alrededor de la hora del almuerzo con un contenedor térmico, pasaba desapercibido ante las miradas envidiosas de toda la oficina y desaparecía en la suite de la directora ejecutiva durante más de una hora. A veces llegaba por la tarde y simplemente acercaba una silla junto a su escritorio, trabajando tranquilamente en sus cosas mientras ella trabajaba en las suyas, y su formidable directora ejecutiva de vez en cuando lo miraba y le sonreía con una sonrisa secreta y dulce que nadie había visto antes. La oficina bullía de chismes. Dios mío, ¿ese es el marido legendario? Es tan guapo, guapo y un genio. ¿No viste las noticias? Él salvó la compañía. Es como un cuento de hadas, la reina de hielo y su devoto caballero, un caballero más parecido a un rey. Deberías haberlo visto en la junta directiva, un jefe total. Isabella y yo estábamos al tanto de los chismes y los disfrutábamos en secreto. Esa tarde volví a su oficina para la rutina habitual. Cuando abrí la puerta, estaba hablando por teléfono junto a la ventana. Me vio, se llevó un dedo a los labios y luego volvió a su llamada. Abuelo, lo entiendo. Sí, lo traeré conmigo. Colgó y se volvió hacia mí con expresión complicada. Mi abuelo quiere verte. Me quedé paralizado. El patriarca de la familia Vance. No lo había visto desde nuestra conversación de hace 3 años. Fue el artífice de nuestra separación, un obstáculo que aún no había superado del todo. ¿Qué dijo?, pregunté. Quiere que vayamos a cenar a la finca familiar este fin de semana. Isabella vino a mi lado con los ojos llenos de preocupación. ¿No quieres ir, verdad? Sí tú. No, le diré que no. Miré su cara de preocupación, sonreí y la abracé. Claro que iré, ¿por qué no? Le di un golpecito en la nariz. Tenía que dejar que lo viera por sí mismo, qué nieto tan increíble tiene. Mi tono era juguetón, casi arrogante. Isabella se rió. Eres imposible, dijo, dándome un ligero golpecito en el pecho, pero sus ojos brillaban de orgullo. Después de cenar, Isabella y yo caminamos de la mano por los extensos jardines de la finca Vance. Estuviste impresionante allá atrás, dijo, mirándome con los ojos llenos de estrellas. ¿De verdad? Arqueé una ceja con suficiencia. Entonces, ¿cómo vas a recompensarme? Se sonrojó, se puso de puntillas y me susurró algo al oído. Mis ojos se iluminaron. La cogí en brazos, ignorando su grito de sorpresa, y caminé con paso decidido hacia la suite que solíamos ocupar en la finca. Oye, ¿qué haces? Todavía es de día, protestó, retorciéndose en mis brazos, con el rostro enrojecido. Cumpliendo con mis deberes de esposo, dije, inclinándome para darle un beso profundo y posesivo, y demostrándote lo impresionante que puede ser tu esposo. Epílogo. Un mes después, la nueva tecnología de Sparkfire Interactive se presentó en una conferencia de prensa mundial. Estaba en el centro de atención, presentando al mundo el proyecto al que había dedicado mi vida durante 3 años. El aplauso del público fue atronador. Mis ojos recorrieron la multitud, abriéndose paso entre el mar de rostros para encontrar al único que importaba. Allí, en primera fila, Isabella me observaba con una sonrisa suave y orgullosa en el rostro. Los anillos de platino a juego en nuestras manos reflejaban la luz. Después de la presentación, me rodearon los periodistas. Me costó una eternidad abrirme paso entre la prensa y llegar tras bambalinas, donde Isabella me esperaba.
En cuanto me vio, se arrojó a mis brazos, abrazándome fuerte. Estuviste increíble, dijo con la voz llena de emoción. Solo porque te tuve, susurré, abrazándola con fuerza. Sin ella, podría haber triunfado con el tiempo, pero ese éxito no habría tenido sentido. 3 años de diferencia, y finalmente llamó a mi puerta, y pasaría el resto de mi vida asegurándome de que nunca más se fuera. Si te gustó esta historia, por favor considera dejar una reseña, significa muchísimo para la autora. Gracias por leer.